hablamos de la poesía, hablamos de ese lado oscuro, hablamos de la nostalgia. Ahora, yo te pregunto, desde hace de 40 y tantos años, estás radicado allá en Estados Unidos. ¿De qué forma contribuyes a ese país, estando allá exiliado? Este, A Estados sí, Unidos. ¿de qué forma contribuyes? Sí. Bueno, por supuesto, además de la contribución eh, típicamente profesional, Sí. mi contribución literaria se ha concentrado en cierta militancia por la identidad, la lucha por nuestra cultura, la cultura hispana en los Estados Unidos. Ajá. No solamente como miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, sino, por ejemplo, yo desde hace aproximadamente 18 años estoy organizando todos los años Sí. un recital de poetas en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos celebrando 450 años de poesía hispana en los Estados Ay, qué Unidos. maravilloso. Entonces invito a poetas, Sí. por decirte, representantes de los diferentes cuerpos poéticos cada Sí, año, sí, sí, sí. para hacerlo más diverso. El año pasado invité a representantes de los cuerpos de los exilios. Invité a Isaac Goldenberg, que es de Perú, profesor en Nueva York, un gran poeta y novelista. Invité a una poeta de Nicaragua como representante del exilio centroamericano y a un poeta del Caribe español. Y así cada año, este año, por ejemplo, vamos a presentar una antología de la cual soy antologador y he escrito la introducción, que se titula Al pie de la Casa Blanca, poetas hispanos latinos de Washington D.C. Son 23 bueno, claro, que incluyen este volumen, se incluyen sí. en este volumen. Y también me interesa a mí muchísimo todo lo que sea el cultivar la identidad hispana, sí, como identidad cultural de los Estados Unidos. O sea, obviamente yo le digo a los niños hispanos que aprendan inglés como el mejor, sí, fundamental, sí, pero a su vez jamás dejen olviden su identidad, su español, y se sientan orgullosas de toda la historia nuestra, sí, que es riquísima. Dentro de la lengua creo que está en el tercer lugar, si no me equivoco, ¿no? En Estados Unidos, sí, en el segundo lugar. en el segundo lugar. Exacto, sí. Y en el mundo, yo no sé en qué revista leí, el primero está el japonés, o puede ser. Bueno, en términos de número, el chino me posiblemente parece. por simplemente el número de población. Pero otro modo también de contribuir, por ejemplo, este año el Smithsonian Institution me ha nombrado lo que allá le llaman curator, que es prácticamente organizador de un recital de, sí, poetas argentinos de la diáspora celebrando el bicentenario. Y lo haremos el día 2 de diciembre. Estarán allá muy buenos poetas argentinos que viven en Estados Unidos y que han escrito, como Lila Semborain, Nela Río, que, sí, es una poeta argentino-canadiense, pero estuvo en Estados Unidos en parte de su vida. Vaya, entonces, si no contribuyes a los Estados Unidos. Esa es mi contribución literaria. ¿Y qué cosas extrañas de tu provincia? Porque te criaste hasta los... sí, hasta los 22 años aquí. ¿Extrañas algo de Córdoba, de la provincia de Córdoba? Bueno, siempre digo que el acento no lo extraño mucho porque se nota más cuando hablo inglés que cuando hablo castellano. No, pero sí, obviamente hay cosas. En primer lugar, obviamente toda mi familia, mis padres todavía viven en Córdoba y mis hermanos. Extraño esa patria chica que es tu familia. Extraño, por ejemplo, ir a ver a instituto, a la cancha de fútbol con mi padre y escuchar las cordobesadas, que son impresionantes. Yo todavía me río cuando recuerdo algunas de estas ocurrencias de la cancha de fútbol. Hay muchos detalles que extraño. Extraño las sierras de Córdoba. Claro. Hay ciertos lugares que son parte de mi recuerdo. De hecho, el año pasado escribí un poema que se titula Patria, sí, y que recorre muchos lados y después dice, y llego a Córdoba para besarlo. Ah, qué maravilla. Sí. Bueno, vaya si no está lleno de nostalgias también.
tienes muchos talentos, por lo que hemos visto, pero ¿qué talento que no tienes dentro de todos esos te gustaría tener? Uy, yo creo que no acabaríamos esta entrevista porque son ¿Por muchísimos qué? los talentos que me gustarían tener. Ciertamente el talento musical es un talento que me encantaría tener. Ajá. De hecho, cuando era pequeño tomé unas clases de piano y el profesor de piano, porque en aquella época sería, cuando tendría 12 años, ya escribía poesía, me dijo, mira Luis, así como vos tenés un oído poético, necesitas un oído musical, con lo cual me quiso decir que no lo estaba haciendo muy bien. Claro, pero fue bastante, Es bastante claro, pero ese es un claro. talento que sí me gustaría tener. ¿Y qué cosas disfrutas de la vida? Obviamente que escribir poesía, ¿no? Se ve. Sí, por supuesto. No, disfruto muchísimas cosas de la vida. Disfruto mucho, por ejemplo, este diálogo entre poetas, el Ujú. compartir experiencias de vida profundas con muchísimas personas. Disfruto los viajes, o Ajá. sea, disfruto conocer el mundo y felizmente he tenido esa oportunidad de hacerlo, tanto en Asia, me han invitado en muchos lugares, por ejemplo he recitado en la Universidad de Jerusalén, por decir un lugar que uno diría no pensaría, Jamás citar, el ¿no? caso de recitar en español en Israel, pero así como Israel, he recitado en Malasia, en Singapur, lugares que Qué son maravilla. bastante distantes de los que nosotros tenemos en mente, pero eso, viajar también disfruto y muchas otras Segura, cosas. segura. Debe ser un lujo realmente. Como para no disfrutarlo. Ahora tomemos el epílogo de la desnudez del asombro. Bien. Hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, que dice la verdadera literatura se alimenta de la incertidumbre. Nos enseñaron, entre otros, Kafka, Beckett y la fantasía de Jorge Luis Borges. Esto es un párrafo, obviamente que es todo el epílogo. Eso de la incertidumbre, me gustaría que lo aclares porque o a mí particularmente no me queda claro, digamos. ¿Cómo que la poesía se alimenta de la incertidumbre? Claro, porque cuando hay una certeza dogmática, no hay misterio, no hay asombro. Entonces la poesía es una búsqueda. Y mientras es búsqueda, de vuelta, es el juego del niño. El Sí, niño que crea y va haciendo. Cuando ya se sabe a dónde se llega, ya, ya entonces ese es el dogma, es la verdad infalible. Entonces, de hecho, ya no tiene ese gusto, ese placer, incluso esa catarsis que es el poema, ¿no? Que uno se va descubriendo a uno sí, mismo. Han dicho varios escritores, uno escribe para entenderse. Si uno ya se entiende, antes de comenzar a escribir no va a escribir mucho. Entonces, segura. en ese sentido, es que uso la palabra incertidumbre, ¿no? En el Ajá. sentido de que es una búsqueda y de llegar a algo que nos asombra, ir descubriendo a cada paso posibilidades impensadas.